Adelante, hermana Beatriz. Maravilloso Señor, mira estos hijos tuyos que te amamos, que Señor queremos que tú nos llenes con tu luz para entender tu palabra como nos la explicas, Señor, nuestro pastor Mario, Señor. ¿Cómo no agradecerte y llenarnos de alegría, de satisfacción, de agradecimiento, Señor, por este tiempo maravilloso, Señor, donde podemos compartir, Señor, tu palabra a través de nuestro pastor Mario, Señor? Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu enseñanza. Gracias por tu palabra que nos da la fuerza para seguir cada día en armonía y queriendo, Señor, compartir con nuestra familia, con nuestros vecinos y donde quiera que vayamos. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén, Señor. Amén. Señor le bendiga en esta tarde, noche. Le damos gracias al Señor porque hemos podido llegar aquí a su casa, a un grupo de hermanos, y por los hermanos que tenemos en online, ¿no? Ahí tenemos a nuestra hermana Beatriz, tenemos a Magnolia con su bella perra. Eso es lo más fiel y decente que hay aquí. Y también, bueno, tenemos a, creo que es nuestra hermana Jenny, ¿no? Por el nombre. Entonces, el Señor le bendiga también y que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Y que en esta hora el Señor nos pueda ayudar en este estudio bíblico. Están arreglándole el nombre a... Aquí, mira para aquí, en la cámara ahí. Hay que mirar para aquí al frente. Ahora. Ah, pues tengo que mirar para acá. Bueno, entonces me voy a quedar pisco. Bueno. Me voy a quedar pisco. Entonces, bueno, hoy, hermanos, continuamos el estudio de Romanos en el capítulo donde nos quedamos, que es en el capítulo 7. Y vamos a leer para, en el nombre del Señor, terminar este capítulo hoy. Los versículos del 14 hasta el 25. Romanos capítulo 7, versículo del 14 al 25. Entonces dice así la palabra del Señor. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley con que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sí por la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Vamos a poner aquí el teléfono. Ok, oremos. Señor, en esta hora te damos gracias.
Te damos gracias porque estamos aquí, porque tú nos has traído hasta aquí. Y ayúdanos, Señor, ahora a exponer tu palabra en este estudio bíblico. Señor, necesitamos tu ayuda, la ayuda de tu Espíritu Santo, que fue el que escribió e inspiró al apóstol Pablo a decir estas palabras. Y te ruego, Señor, que nosotros podamos ser dirigidos por ti y que, Señor, tu mano de poder obre en nosotros que estamos aquí, en los que están en las redes sociales, y que, Señor, nosotros podamos ser nutridos de tu palabra. Tu palabra, Señor, es el alimento espiritual que nuestros corazones necesitan y que nos hace vivir de una manera diferente. Permite que el centro de este estudio, como todas las predicaciones y todos los estudios, sea Jesucristo, y que también nosotros podamos caminar sobre tu palabra y no sobre ningún argumento humano. Te pedimos una bendición especial para los enfermos de la congregación. Tú sabes quiénes son, tú sabes los problemas que tienen. Te ruego que tú pases sanando sobre sus cuerpos, Señor, y también te rogamos que tú reprendas y hagas cualquier cosa que no esté en tu voluntad. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, perdona nuestras debilidades, Señor. Humildemente te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos en el capítulo 7 de Romanos, como les dije, y hemos abordado algunas cosas en este capítulo 7, sobre todo del apóstol Pablo, que como ustedes saben hay dos etnias, ¿no? Hay dos grupos de personas dentro de la iglesia, judíos y no judíos. El apóstol Pablo está abordando el problema hace rato de la justificación por la fe y ahora está abordando el asunto de la ley, cómo nosotros hemos sido librados de la ley, lo que representa la ley, pero de la manera que lo está abordando es un poco complicado y es un poco confuso. Y este pasaje como tal también en muchos sectores ha creado cierta confusión, ¿no? Sobre todo, bueno, lo que vimos el martes pasado y los versículos que vamos a ver hoy. El apóstol Pablo tiene una sabiduría divina, sobrenatural y una autoridad también, en la cual él está sobresaltando sencillamente o haciendo una comparación entre lo que es su vida y lo que es la ley. Dice que esto sí, con esto terminamos, pero el martes pasado dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Por tanto, hermanos, aún nosotros, habiendo sido redimidos por la sangre de Cristo, nosotros todavía estamos en un cuerpo de pecado. Nosotros todavía estamos en una batalla dentro de nuestros miembros y él en ningún momento está negando que la ley es espiritual, sino lo que yo le vengo diciendo desde algunos martes, que cuando se ve confrontado con la ley, se ve acusado y se ve sin la capacidad, ¿no?, de poder resolver su problema. Entonces, sigue diciendo en el versículo número 15, porque lo que hago no, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Es decir, ahora él dice que él quiere hacer una cosa, sin embargo, muchas veces sucede otra cosa. Hermanos, miren, cuando nosotros nos enaltecemos a nosotros mismos, cuando nosotros nos creemos sabios en nuestra propia opinión, cuando nosotros nos creemos justos en nosotros mismos, entonces ahí sale muchas veces la carne como un león.
porque por mí mismo yo no puedo hacer absolutamente nada sin cometer errores. Es decir, yo, bueno, siempre les he tratado de citar ese versículo que dice: separado de mí nada podéis hacer. Por tanto, cuando yo equivoco el rumbo y creo que en mí hay justicia, que en mí hay santidad, es decir, en mí, de por mí mismo, no separado de Dios, en mí porque ha habido una conquista, entonces muchas veces yo me extraigo. Y es como si Dios me estuviera diciendo: tienes que depender de mí. Creo que yo les he contado de un amigo que me quilló. El Señor nos usó para alcanzar a él y a su esposa. Salió de un mundo muy oscuro, pero él, este es otro, usted no es que yo le dije que es un evangelista y esto y lo otro. Es decir, gracias a Dios, en un momento determinado, en ocasiones de nuestras vidas, hemos podido ser simplemente el instrumento humilde para que una persona se pueda salvar y pueda salir de las tinieblas. Entonces, pero ¿qué pasa? Que como la obra en la que yo atendía estaba tan lejos, quedaba 12 kilómetros de su casa, yo le dije: búscate una iglesia aquí, la que más te guste. Porque yo siempre primero he sido cristiano, yo nunca he sido una persona sectarista, aunque no quiere decir con eso que no ame mi denominación ni nada, pero entonces Dios como que uno tumbo, pero cayó en un grupo súper legalista, ¿no? Entonces, que tratando de ayudarlo, tratando de hacer el bien, entonces realmente no creo que fue la mejor opción. Y entonces cayó como una especie, en un momento determinado, como una especie de fanatismo, haciendo unos ayunos prolongados y poniendo a la mujer y a los hijos. Bueno, imagínense que la misma madre de él llamó a la madre de la hija mayor y le dijo: recoge a la chiquita y llévate, porque se va a morir de hambre. Era 8, 9, 10 horas en ayuno todo el mundo. Y eso muchas veces, cuando tú no estás orientado, por eso la Biblia muchas veces dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y hay veces que eran como ovejas sin pastor, ¿no? Entonces, bueno, en medio de aquello, como estaba haciendo tantas horas de ayuno y tantas horas de esto y tantas horas de esto, lo vuelvo a repetir, no lo estaba haciendo por malo, lo estaba haciendo porque quería agradar a Dios, porque quería acercarse a Dios, porque quería... Pero eso lo llevó a cometer errores, porque la Biblia dice: misericordia quiero y no sacrificio. No estoy en contra del ayuno. Un día les explicaré aquí el concepto que yo tengo del ayuno o cómo yo entiendo que se debe hacer, ¿no? Pero yo no tengo la última palabra. Ahora, producto de todo aquello, parece que se le alimentó el ego. Y llegó un día y me dijo: hace como 20 días que no peco. Digo: ¿cómo? Somos como hermanos de crianza, nos criamos juntos, ¿no? ¿Entiendes? Y yo le digo: ¿cómo? Yo no lo veía todos los días, ya yo de repente estaba teniendo mi hora, mira yo la hora mía, la hora del Señor que Dios me había puesto, nos había puesto, y también yo tenía 2 casas, una donde él y la otra casa donde yo vivía solo. No en la casa de él, sino en el barrio de él, donde fue que me crié. Y entonces, digo: ¿cómo es eso que lleva 20 días sin pecar? Muchacho, tú no sabes ni del espiritual que yo tengo. Mira, si yo esto y esto y esto, y le dije: oye, mira, todos los días pecamos, no una, varias veces, así sea con el pensamiento. Así que mira, eso que te estoy diciendo está mal. Arrepiéntete, estás desorientado, estás todo eso. Y el ejercicio espiritual que tú estás haciendo no es ningún mérito para tú obtener
lo que tú estás diciendo, si lo haces totalmente desorientado del propósito de ese ejercicio espiritual, si lo haces con el objetivo de comprar algo, si lo haces con sencillamente estás mal. No, que tú no me entiendes, tú no sabes, para no hacerle más larga la historia, a los 2 días vino sin mí. ¿Qué te pasa? Había caído en un pecado bastante feo. Hermanos, porque sin Cristo no podemos hacer nada, y muchas veces cuando en nosotros hay algún tipo de ego o enaltecimiento, porque oro más que el otro, porque ayuno más que el otro, porque tengo más conocimiento, porque tengo más esto, porque tengo más lo otro, sale la carne y sucede un espectáculo. Por eso debemos vivir con humildad y debemos vivir con temor delante de Dios. Un pasaje clásico, Gálatas 5, algún hermano que me pueda leer Gálatas 5, los versículos de 16 a 24, donde se habla de la lucha entre la carne y el espíritu. ¿5? Del 16 al 24. Amén. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero las que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Bueno, aquí este es un texto que quizás algunos lo conocen bastante, en donde el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, habla sobre esta lucha espiritual. Y lo dice en imperativo, siempre lo digo, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, yo no sé cuántos de ustedes han jugado de niños, ¿no? De niños, el juego ese que ponen una bandera, una soga, ponen una bandera en el medio y ponen a 5 o 6 por un lado y a 5 o 6 por el otro. Y entonces uno empieza a dar por un lado, el otro empieza a dar para el otro, uno empieza a dar por un lado, el otro empieza a dar para el otro. Entonces el que tiene más fuerza siempre vence, ¿no? Se lleva o el pulso, no sé, sobre todo los hombres, cuando van, no sé cómo le dicen en otros países, el pulso, ¿no? Boom, que uno trata de inclinar un brazo para el lado y esto, pero así mismo pasa dentro de mí, hermano. Así mismo pasa dentro de mí. Por eso yo tengo que tratar de andar en el Espíritu. Dice el versículo 18 que ya leyó, porque si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Aquí también está hablando de eso. Y ahí da una cantidad de manifestaciones de las obras de la carne, que algunas nos ponemos las manos en los oídos: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistad. Es decir, ¿estará todas esas manifestaciones de la carne fuera de mi carne? No. Si yo le doy rienda suelta a la carne, sencillamente va a salir. Sencillamente va a salir. Mi carne no es una carne más purificada que la... No. Todas esas cosas que batallan, lógicamente, ya hay cosas que no se ven en la vida de un cristiano, pero están ahí al acecho. Si tú te descuidas espiritualmente, están ahí, y entonces después no hay manifestaciones
del fruto del Espíritu, que es el que produce, ¿no? En la lucha entre el Espíritu, fíjate que no es el Espíritu mío, Espíritu está con mayúscula, el Espíritu Santo, y la carne. Entonces da 9 manifestaciones del fruto del Espíritu y al final dice, contra tales cosas no hay ley. El Espíritu va a producir en mí amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es decir, que el Espíritu va a producir en mí eso. Y entonces, hermanos, cuando yo soy una persona que estoy lleno del Espíritu Santo, es decir, déjame ver una cosa, muchas veces nosotros no se mide la madurez espiritual por los dones espirituales que nosotros podamos ejercer, sino la madurez espiritual se mide por el fruto espiritual, que son dos cosas diferentes. Y la demostración está en la carta a los Corintios. La carta a los Corintios, el apóstol Pablo le empieza diciendo, aquí ustedes no carecen de ningún don. Tenían todos los dones del Espíritu. Como iglesia tenían todos los dones del Espíritu, pero dice, no les puedo hablar como espirituales, sino como carnales. Porque yo puedo tener un don espiritual y Dios me puede usar con un don espiritual. Y yo sencillamente enaltecerme o andar en la carne. He visto una persona dirigida por el Espíritu Santo dar una palabra en un momento determinado estremecedora, una palabra profética inclusive, que todo el mundo se ha quedado así y ha dicho no, pero sin embargo he visto a esa persona en otro episodio decir una barrabaza por lo que le estoy diciendo, porque tengo que ser controlado por él, porque tengo que ser guiado por él, porque el don no es mío, el don es del Espíritu Santo y está en mí, y yo soy, dice la palabra, un administrador. Entonces muchas veces nosotros los hombres ponemos más la mirada en las cosas sobrenaturales o en los dones que pueden suceder que en el fruto del Espíritu, que eso sí, es decir, nosotros no hemos sido llamados a ejercer todos los frutos, todos los dones del Espíritu, perdón, porque los dones del Espíritu son repartidos, pero sí hemos sido llamados a reflejar todo el fruto, y digo el fruto porque es verdad que aquí habla de un fruto, muchas veces por costumbre decimos los frutos del Espíritu, pero fíjate que dice más el fruto del Espíritu en singular. Entonces sigue diciendo al final, en el versículo 24, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Por qué el monstruo no sale en nosotros? ¿O por qué no sale en mí? Porque está crucificado. Y porque yo lo tengo que crucificar todos los días. Y porque yo lo tengo que crucificar a toda hora. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es decir, que la cruz, hermano, es símbolo de ¿qué? La cruz es símbolo de muerte. La cruz es símbolo de sufrimiento. La cruz es símbolo de dolor. Entonces, si yo tengo que coger la cruz cada día, entonces yo tengo que morir a la carne cada día. Ahí está el secreto de la espiritualidad. Sencillito. Ahí está el secreto de la espiritualidad. Si yo cada día, entonces ¿cómo yo puedo hacer morir la carne y cómo yo tomo la cruz? Viviendo en la presencia de Dios, buscando la presencia de Dios, humillándome en la presencia de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, obedeciendo la voluntad de Dios, entregándome en sus manos. Entonces, si yo hago eso y todos los días, cuando me levanto o todos los días tengo un tiempo devocional, no importa, eso no tiene que ser para pastores, eso es para todos los cristianos, trabajen, no trabajen, pero yo tengo un tiempo
donde yo muero a mí, yo muero a mi carne, y mi carne está crucificada ahí, entonces yo me voy a proyectar, no de una manera perfecta, pero sí de una manera espiritual. Entonces se van a reflejar en mí los frutos del espíritu. No tiene la misma paciencia una persona que nunca ora, que no lee la Biblia nunca, o que una persona que vive en una comunión con Dios, ni muestra tampoco el mismo amor de Dios, ni muestra tampoco la misma fe, ni muestra tampoco la misma paz y todas las demás cosas. ¿Por qué? Porque son cosas que yo no puedo ir a comprar a la farmacia. Ahora, yo tengo un dolor de cabeza y yo puedo ir a comprar aspirina a la farmacia, o a lo mejor gotas nasales si estoy tupido. Pero la espiritualidad, yo no la puedo ir a comprar a la farmacia. El amor, la paz, el gozo, yo no lo puedo ir a comprar a la farmacia. Yo solamente lo tengo en la presencia del Espíritu Santo. ¿Se entiende eso? Entonces, el apóstol Pablo está diciendo aquí en Romanos, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Lo vuelvo a decir. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo recuerdo que hace muchos años, yo era un joven, yo no era cristiano. Y yo fui de visita a un lugar. Y en esa casa donde yo estaba visitando, habían cristianos. Y como yo era pariente de la casa donde estaba visitando, se lo dijeron al pastor, o el pastor pasó por ahí, o lo que fuera. Y yo recuerdo que el pastor, muy misionero él, llegó y se sentó conmigo en la sala de la casa, en una silla a la otra, y me empezó a hablar del Evangelio. Y yo, que tenía cierto conocimiento del Evangelio, le dije: imagínese, pastor, el pecado que mora en mí. Me justifiqué con ese pasaje, con ese texto de Pablo. Imagínese, pastor, yo sé lo que usted está diciendo, pero imagínese el pecado que mora en mí. Me dijo: oh, pero mira, pero después me convertí de verdad. Y después empecé a conocer la Biblia y empecé a crecer espiritualmente. Y un día Dios me llamó al ministerio. Y un día yo, mirando en este contexto, dije: bueno, y ahora ya en el ministerio, si se me presenta la misma situación que se le presentó al pastor conmigo, y alguien me responde de esa manera, imagínese, pastor, el pecado que mora en mí. Pero quiere que le diga, está mal. Porque esto que nosotros estamos viendo hoy no es una apología al pecado, sino que el que me diga, imagínese, pastor, el pecado que mora en mí, le digo: no, espérate un momento. Esto es una comparación entre mi carne y la ley. Pero una vez que ya yo tengo a Cristo, no me digas el pecado que mora en mí, porque como vamos a ver al final de este estudio, y como vamos a ver el martes que viene, si Dios quiere, nosotros sí tenemos poder sobre el pecado. Por tanto, nadie se puede justificar, pues si no estamos perdidos. Si nosotros no tuviéramos poder sobre el pecado, entonces nosotros no, ahora mismo comamos y bebamos, que mañana moriremos, esto es una discoteca. ¿Y por qué no lo hacemos? Ahora, confundir los términos, como yo lo traté de confundir cuando era inconverso, es como dicen aquí, una mala práctica, un mal concepto, ¿no? Y muchas veces se ha difundido eso. Y hay gente que se quiere justificar. Dice la Biblia: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, muchas veces no. Nosotros tenemos victoria en Cristo. Y entonces, sí, mi carne, como le estoy diciendo, está bombardeada, pero dice la palabra de Dios. Y yo sé que en mí
esto es en mi carne, no moras bien. Porque el querer es bien, está en mí, pero no el hacerlo. Es decir, todo esto, hermanos, yo tengo que también sacar una conclusión con respecto a todo esto. Independientemente de que sea una comparación entre mi carne y la ley, el Señor está denunciando, está desenmascarando mi carne, de la cual yo tengo que tener cuidado. Yo siempre he pensado que el principal enemigo que yo tengo no es Satanás, no son los demonios, no son las tentaciones, no son las cosas externas, porque el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo que dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. De confundir esto ahí, de yo tratar de sacar yo mi mejor parte ahí, tratando de justificarme con lo que está diciendo Pablo. Pero el primero que yo tengo que tener cuidado es de mí mismo, porque el principal enemigo que yo tengo es mi carne. Por eso, como les digo ahorita, cada día hay que crucificarla. Si no, se escapó el león. Yo no sé si ustedes han visto, todos lo tienen que haber visto, es un clásico, la película Pinocho. Sí. Cuando va a la isla de los huevos, que ya él se está transformando en burro. Es decir, él le dice, Polilla, mira si parece, y él hace, ¡ah! Y él dice, ese fui yo. Y Polilla lo había hecho también. Bueno, en español es Polilla, yo no sé en inglés, porque a lo mejor alguno la vio en inglés, lo estoy diciendo en español. Entonces, que era una isla supuestamente de juegos, pero a donde habían ido engañados. Todas esas películas antiguas tenían una similitud con la vida espiritual y todo eso, donde habían ido engañados y donde iban a una condenación. Y entonces, él se pone la mano en la boca y dice, pero eso lo hice yo. Sí, fuiste tú. Y ya salió con las orejas de burro y el rabo de burro y el hocico y escapó porque no se hizo burro completo. Entonces, hermano, lo que les quiero decir, si yo le doy rienda suelta a mi carne, hace ¡ah! Y eso lo hice yo. Sí, lo hiciste tú. Entonces, todo esto, hermano, nos está llevando a vivir una vida en la cual nosotros sepamos el monstruo que tenemos en la carne y no nos descuidemos espiritualmente. No nos descuidemos espiritualmente, sino que podamos, como dice la palabra ahí, creo que está en 1 Corintios 9, bueno, esto está atrás, 1 Corintios 9, como dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 9, aquí hermano, me lea los versículos del 24 al 27. ¿Alguien del Zoom quiere leer? Hermana Beatriz. Bien. Primera de Corintios 9, del 24 al 27 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esto es un pasaje bien interesante y contundente. El apóstol Pablo, aquí mismo está hablando del contexto de lo que estamos viendo y está poniendo un ejemplo de lo que era un atleta que competía en los Juegos Hípnicos en aquellos tiempos. No había Juegos Olímpicos, nada de eso, en donde le daban una corona de laurel. Pero no obstante a eso,
decía que esa persona luchaba por obtener el premio. Y dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Y entonces ahí pone todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Es decir, si es en el atletismo, o si es ahora mismo en la pelota, o en el baloncesto, o en el fútbol, y si es en una pelea de boxeo, más todavía. Si me presento más preparado, la entrada de trompones que me van a dar, imagínate el otro. Entonces, tú te tratas de preparar, pero para prepararte tienes que abstenerte de muchas cosas. Y entonces, ¿de qué me tengo que abstener? De cosas de la carne, cosas de cosas pecaminosas. ¿Quiere decir eso? Déjame hacer. ¿Quiere decir eso que no puedo ir de vacaciones? No. ¿Quiere decir eso que no puedes ir a la playa? No. ¿Quiere decir eso que no puedes ver una película o un deporte? No confundan una cosa, no confundan el fanatismo con las cosas, pero sí hay cosas que me atan. Y sí hay cosas que es verdad también. Hay veces que hay personas que están 7, 6, 8 horas delante de un televisor viendo una novela y se acaba una y empieza la otra, y se acaba la otra y empieza la otra, y se acaba la otra y empieza la otra. Y no tienen tiempo para orar y para leer la Biblia. ¿De qué estás bombardeando tu cerebro? ¿De qué estás bombardeando tu vida? ¿En dónde está el orden de tus prioridades? Entonces, si yo me estoy preparando como atleta, yo me estoy preparando, porque entonces al final va a salir como dice el Señor, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces dice, todos se abstienen, y ellos, como le dije, una corona de laurel, una corona incorruptible. Y dice la palabra que él no corre a la aventura, no corre a como quiera, y no golpea al aire, sino que golpea su cuerpo. ¿Él quiere decir que se está lacerando? No. Eso no es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo, sino, y lo pongo en servidumbre. Así que siendo yo un heraldo para muchos, entonces yo vaya a ser eliminado. Y yo entiendo eso con respecto al ministerio. Puede haber sido un anunciador, sí, pero no obstante a eso, hermanos, hay que golpear el cuerpo, hay que ponerlo en servidumbre, hay que ubicarlo. Y entonces ahí nosotros tenemos que aprender de esto. Y sigue diciendo en el versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, yo ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí. Entonces dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es decir, hay una lucha interior dentro de mí. Quiero hacer el bien, pero no lo logro hacer. ¿Qué dice 2 Corintios 4:16? Amén. Por tanto, no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgarrando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Es decir, aunque el hombre exterior, y esta es la verdad del cristiano, aunque el hombre exterior se va desgastando, ya yo no corro igual que cuando yo tenía 20 años. Si me pongo a correr, posiblemente que si corro 100 metros, a los 15 primeros metros ya tengo un músculo montado. Y hay que sacarme un sillón de ruedas. ¿Entiendes? Ahora, porque el hombre exterior se va desgastando. Ahora, dentro de mí hay un hombre interior. Es decir, yo voy ganando en años. Y el hombre exterior va deteriorándose. Y si Cristo no viene, un día va a morir. Pero dentro de mí hay un hombre interior
el cual se está renovando. Ese sí sigue como de 20 años. Amén. Y ahí es donde, como dice un dicho, que la pasión no me engañe. Porque por dentro me siento de 20 años, pero mi cuerpo no responde. Pero mi cuerpo no responde, ahí se está riendo la dos. Como de 20 años. Yo Muchas me veces. siento de 20, 25. Jenny, hazte cargo de esto aquí. Entonces, ¿cómo se llama? El problema es que... Ay, no, que me yo sí me siento lo contrario ahorita. Pero el problema es, hermano, lo que le quiero decir, que nosotros debemos renovarnos día a día. Aunque el hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día a día. Vamos a ver ahí en Efesios 3. Algún hermano que pueda leer los versículos del 14 al 21. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo está haciendo una oración por la iglesia. Y cuando yo veo esta oración por la iglesia, yo digo, espérate, yo estoy a años luz. Porque una de las cosas que más puede atentar contra mi crecimiento espiritual y que más puede atentar contra mi vida es el costumbrismo. Por eso nosotros, los cristianos, no debemos caer ni en el ritualismo ni en el costumbrismo. Ya yo lo que sé, ya sé, y hay veces que hay algunos que tienen un poco de conocimiento y ya creen que lo tienen todo. O hay algunos que creen que tienen cierto éxito y ya creen que lo tienen todo. No. Cuando yo leo esto, yo me doy cuenta que yo estoy, que no me va a alcanzar esta vida, y si viviera 100 más, tampoco me alcanzaría para yo seguir adelante. Dice, primero, dice, para que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Que el poder del Espíritu Santo llene mi hombre interior. Ahora, después dice, que es donde yo le digo que estoy a años luz, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, es decir, con todos los cristianos, no son los muñecos que nosotros vemos en alguna iglesia que le llaman santos, no santos, acuérdense que es apartado para Dios, no va a ser que ahora nosotros vamos a poner unos cuantos muñecos, eso, los que ahora la gente vamos a comprender, no, santo, déjame aclarar porque hay personas que quizás no son nuevas o pueden estar viéndolo en las redes sociales. Santo es una persona redimida por Cristo, que ha sido apartada para Dios con propósito. Dice, seamos capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del Señor. Yo nunca, ya le digo, si viviera 100 vidas de 1000 años, yo nunca voy a llegar a comprender a toda la totalidad cuál es la altura, ¿cómo se llama? La anchura, la longitud, la profundidad de nuestro Señor. Y dice aún más, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Por tanto, me queda mucho por recorrer, me queda mucho por crecer, me queda mucho por conocer. Me queda mucho por conocer el carácter de Dios. ¿Cómo conozco el carácter de Dios? En su palabra, conocer la identidad de Dios en su palabra,
me queda mucho para yo decir nada, ya lo sé todo, ya sé algo. Y el que más sepa no sabe nada. Entonces, hermanos, esa oración que hace el apóstol Pablo es que nosotros podamos ser fortalecidos en el hombre interior y podamos llegar a la plenitud de Cristo y podamos conocer todas estas cosas, a esa la gloria, cosa que lo vamos a conocer en el cielo. Dice el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Exclama Pablo, desarmado totalmente impotente ante la situación que él encuentra. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Responde, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, más con la carne, a la ley del pecado. Es decir, aquí vamos a terminar en este punto, pero porque nosotros vamos a ver ahora, a partir del próximo capítulo, una cosa diferente. Pero ante toda esta situación, el apóstol Pablo dice, yo soy miserable. ¿Quién me puede ayudar entonces? ¿Quién me puede librar? Acuérdese, con respecto a la ley, esto es una cosa que va más allá de mí, esto es una cosa que yo no puedo cumplir, esto es una cosa que me está exigiendo una cosa y me está exigiendo espiritualidad, y me está mostrando espiritualidad, pero yo no la puedo cumplir. Porque lo quiero hacer y no lo puedo hacer. Porque lo que quiero hacer, eso es lo que no hago, y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Entonces, él simplemente se responde él mismo y le dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Llegó Jesucristo. Jesucristo es el centro de todo. La cruz de Cristo es el centro de todo. El sacrificio de Cristo es el centro de todo. Todo lo que a mí me golpeaba o me dominaba o me trata de dominar, Jesucristo hizo así y lo llevó todo en la cruz del Calvario sobre él, incluyendo la ley. Acuérdense que venimos y hemos puesto unos diagramitas en donde, bueno, hemos puesto lo que es el bautismo espiritual que tiene, y donde hace 2 martes atrás vimos que entonces el apóstol Pablo, que está argumentando todo esto con respecto a la ley, vimos que la ley entonces se quedó viuda, porque Cristo vino a producir en mí, primero a vencer por mí lo que yo no podía vencer, el pecado, las obras de la carne, todas esas cosas. Jesucristo vino y la crucificó y la sepultó. Y cuando Jesucristo dijo su 6ª palabra en la cruz del Calvario, dijo, consumado es. Esa palabra es conocida como la palabra de victoria, ¿no? Porque cuando él dijo consumado es, todas las cosas fueron consumadas. Venció el pecado, venció a Satanás, que es el que produce o trae el pecado, venció a los demonios con toda su tentación, venció la muerte, venció cada una de las enfermedades. Es decir, no hay cosa que nosotros podamos sufrir que Cristo no lo haya vencido por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso, él llevó todo lo que nosotros hemos visto y lo que no hemos visto, lo que nosotros podemos sufrir, lo que no podemos sufrir, lo que nunca podemos conocer. Pero no hay nada, un ápice, un grano, un grano de mostaza. Vaya, que chiquitico, un grano de mostaza, que él no se le haya quedado fuera de su sacrificio en la cruz. Su sacrificio fue completo, su sacrificio fue perfecto, su sacrificio fue eficaz. Por eso, lo que les dije hace no sé ni ya cuánto es, que Jesucristo entra como sumo sacerdote, y la palabra en hebreo nos muestra que se sienta a la diestra del Padre. Ningún sumo sacerdote podía ministrar y sentarse ahí. No, está loco. Pero ¿por qué Jesucristo se sienta? Porque Jesucristo está mostrando ahí ministerio
terminado, ministerio eficaz, ministerio acabado, ya todo ha sido consumido. Entonces, ahora, ya yo no puedo decir, como le dije a aquel pastor, imagínense el pecado que muere en mí, porque entonces Jesucristo, cuando muere por mí, crucificó el pecado y me da la victoria sobre el pecado por medio del Espíritu Santo, que es la tercera persona de Dios, el cual está en mí, me da la fuerza, se contriñe, se contrista cuando yo estoy mal, como dice, no vamos a buscar por un problema de tiempo, pero como dice Efesios 4:30, no contristéis el Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y muchas veces el Espíritu Santo nosotros lo contristamos cuando con muchas cosas, pero a veces sentimos una tranquilidad, a veces sentimos y no le hacemos caso. Y yo creo que lee la Biblia ahora. El Señor quiere tener comunión. Como le dije los otros días, en un pasaje del Salmo 25, la comunión del Señor es con los que le temen. El Señor quiere tener comunión con nosotros. A Dios le place tener comunión con nosotros. La oración de ahí de Proverbios 15:8, la oración de los rectos es su gozo. Y entonces dice ahí, y con esto vamos a terminar, en Hebreos capítulo 4. ¿Algún hermano que me lee los versículos del 14 al 16? ¿4? Hebreos 4, del 14 al 16. Amén. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, ahora el Señor me está invitando en su palabra y dice que Jesucristo traspasó los cielos como nuestro sumo sacerdote. Y dice que lo que yo les acabo de decir ahora, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él sabe cuáles son nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero la diferencia es que como es divino, no tiene pecado, venció el pecado y triunfó sobre él, porque él es divino. Pero entonces él sabe cuáles son mis debilidades y dice ese texto que se quiere compadecer de mis debilidades. Y ahora me invita y me dice, así pues, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Todos los días yo debo acercarme al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro, para que esto que está diciendo el apóstol Pablo quede totalmente anulado en mi carne hoy y mañana. Si lo dejo, entonces esto tiene que ser diario, quede anulado en mi carne y yo pueda decir gracias por Jesucristo que me dio la victoria. Estoy en tiempo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Si no, el Señor les bendiga. Amén.